noche. Ya empezó. Ya empezó. Estamos en toque de queda, pero vemos veo a la que gente en la el calle, movimiento continúa. Así es, bastantes personas están circulando por el centro de la capital. Si somos rigurosos, escrupulosos con el horario, lo que tendría que pasar es que la policía mande a la gente a su casa, o si no va detenida. Eso es un toque de queda, ¿no? Es lo que debería suceder. Digo. Que no lo hagan ya es una decisión política. Es una decisión política, como bien dices, 11:11 minutos. Vamos a Apurímac, ahí simpatizantes del partido Perú Libre también están en las calles marchando. Analí Andrade tiene más información. Analí, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, directo en directo, así es, simpatizantes del partido Perú Libre salen a marchar a las calles. Son 50 simpatizantes aproximadamente que marcharon por las diferentes arterias de la ciudad de Abancay, quienes en sus arengas rechazaron los resultados de boca de urna que fue emitido por los medios a nivel nacional. Mientras tanto, en la provincia de Andahuaylas, más de 60 simpatizantes y jóvenes se encuentran con banderas de Andahuaylas y carteles protestando e indicando un supuesto fraude. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los participantes quienes se encuentran aquí en Andahuaylas. Buenas noches, ¿qué es lo que está reclamando para RPP Directo en Directo? Hola Analí, ¿cómo estás? Estamos en las calles, en el de Andahuaylas. Pues nos encontramos a estas horas de la noche toda la población andahuaylas. ¿Están reclamando? Se ha dado cita, estamos reclamando pues que el fujimorismo pues a través de las urnas ha estado ustedes hablan sobre un supuesto fraude. Además, ¿van a realizar una vigilia? ¿Van a permanecer toda la noche aquí? Nos hemos reunido, solamente vamos a esperar a las 11 de la noche el manifiesto oficial del Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE, y luego nos estaremos dirigiendo a nuestros domicilios para ya volver a las calles nuevamente el día de mañana. Se han juntado pues colectivos, organizaciones juveniles, la población en general, se han juntado distintas agremiaciones de la población andahuaylina, apurimeña, va a salir a las calles y pues le estamos diciendo no al fraude, le pedimos al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE le decimos pues que emitan los votos responsablemente. Listo, gracias. En estudio, si me escuchan, esto es lo que viene ocurriendo, se está desarrollándose una vigilia después de recorrer las diferentes arterias de la ciudad de Andahuaylas. Ahora están concentrados en la plaza de la ciudad. Se van a quedar a permanecer a escuchar los resultados oficiales de la OMPE. Desde Andahuaylas, en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchas gracias Analí por ese reporte. Son las 11:14 minutos de la noche, todavía tenemos más que comentar. De hecho, esta parte recién comienza. A ver, el conteo de los votos vamos a tener en 15 minutos, si es que el anuncio se cumple puntualmente. Vamos a tener al señor Piero Corbeto, jefe de la OMPE, dando los primeros resultados oficiales parciales, que no reflejarían para nada lo que será el resultado final al 100%. Vamos a conversar a propósito de estos primeros resultados del conteo rápido que da Pedro Castillo 50.2% y a Keiko Fujimori 49.8%. Vamos a conversar con Carlos Meléndez, socio director de 50+1, y también con Alexandra Ames, politóloga, ambos politólogos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay una particularidad en esta oportunidad respecto al conteo rápido. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? En el histórico, ¿no?, que es un cuadro que se ha publicado en las redes sociales, en el histórico vemos que los últimos simulacros realizados por Ipsos, el flash, el boca de urna, el conteo rápido, siempre mantienen ganador a quien finalmente termina siendo ganador. Y en esta oportunidad es, digamos, la cosa se vuelve más estrecha aún. Con la respuesta de Carlos venimos luego de la pausa, tenemos que ir al corte, 11:15. La respuesta de nuestro invitado al volver también se unirá con nosotros en un momento Alexandra Ames. Esto es El Poder en tus Manos, segunda vuelta. Venimos.
11:18. Esto es El Poder en tus Manos. Segunda vuelta. Nuestros invitados en este bloque, Alexandra Ames y Carlos Meléndez. Mabel, tenías una pregunta pendiente. Sí, porque en el histórico le comentaba a Carlos pues que se veía que el ganador siempre se mantenía ganador en el boca de urna, ¿no? En el conteo rápido y en el resultado al 100%. Pero en esta la particularidad es que el boca de urna arroja como ganadora con un estrecho margen a Keiko Fujimori y la cosa cambia, ¿no? Igual, y la cosa cambia con el conteo rápido. Igual la cosa es muy estrecha. Sí, efectivamente, estamos todavía seguimos con la incertidumbre del empate técnico. Yo creo que ya no queda más que esperar los resultados de la OMPE al 100%. Los adelantos de la OMPE van a ser proyecciones, en realidad van a ser adelantos que no van a sacarnos de las dudas. Pero yo quisiera añadir algo adicional a esto, un elemento que todavía que lo mencionó José Tello hace unos minutos, que me parece que es pertinente, que es el porcentaje de votos y de actas anuladas, ¿no? O sea, esto en la primera vuelta de esta elección se anuló más de 300.000 votos, lo que equivale al 2.1% del porcentaje de votos válidos. Entonces, estamos hablando de que la pelea de los personeros va a ser una pelea cruenta, porque si es que está en disputa un porcentaje o 2 puntos porcentuales en estas definiciones, eso puede terminar inclinando la balanza hacia uno u otro lado, ¿no? Ahora, los ánimos exasperados, lo que se ha visto, por lo menos en estas horas previas, entre el boca de urna y el conteo rápido, más partidarios de Perú Libre han estado molestos, enfadados, incluso lanzando proclamas de hasta por allí grupos reducidos de desconocer los resultados o de pedir que se anulen los resultados. En algún reporte desde Tacabamba a Cristian Sotomayor, algún simpatizante le dijo eso. Pueden ser voces aisladas, pero queríamos ver contigo el bosque. ¿A dónde hemos llegado? ¿Cómo salimos de esto? Que es una pregunta que le hago o le estamos haciendo a nuestros invitados recurrentemente, Carlos. Sí, mira, lamentablemente la cultura política en el Perú ha tomado distancia del respeto de la institucionalidad. Es decir, hemos normalizado los cierres de Congreso, hemos normalizado las destituciones presidenciales y hoy podemos dar un paso más en ese camino equivocado de gritar fraude al primer resultado incómodo para nuestros intereses. Y hay que ser claro en esto, los primeros que gritaron fraude en esta campaña electoral fueron en la primera vuelta grupos de derecha. Esta fue, si mal no recuerdo, la candidatura de López Aliaga el primero en cuestionar a la autoridad electoral. Entonces, lamentablemente, no se puede salir de esto si es que seguimos relativizando nuestra confianza en las instituciones políticas. La nueva normalidad de las crisis políticas en el Perú, lamentablemente, se ha acentuado para mal. Y en ese sentido, salga quien salga ganador, ¿qué posibilidades tiene para gobernar este país? ¿Qué tan viable será la gobernabilidad? Y ahí hay otro factor clave, me parece. Creo que tenemos un entendimiento de la democracia como un sistema mayoritario donde el ganador se lo lleva todo. Es decir, una comprensión de la democracia mayoritaria. Cuando no tiene por qué ser así y no debe ser así, porque la democracia es el gobierno de todos antes que el gobierno del 50+1. Es el gobierno del 100%. Y esto es una idea fundamental que tenemos que considerar, sobre todo cuando el país está dividido. O sea, esta incertidumbre en la que estamos es porque los peruanos tenemos dos ideas distintas de lo que se debe hacerse con el futuro del país. Claramente 50-50, o sea, mitad-mitad. O sea, estamos así, país dividido. Y un grupo de que se sienten muy cómodos y se sienten todavía confortables con la forma como se ha llevado adelante el desarrollo en los últimos 30 años, pero la otra mitad que se sienten perdedores con respecto de lo que ha venido pasando
en las últimas décadas. Y esa división entre unos y otros termina tomando forma geográfica. Y a diferencia de otras oportunidades donde la geografía siempre plasmó esas divisiones entre la costa norte y Lima votando por un lado y el sur andino y el resto de los Andes votando hacia la izquierda, esta vez hay un mensaje político claro de esa división geográfica, que es ¿qué hacemos con la Constitución del año 93? Bueno. No, y yo creo que pase lo que pase, es el tema de la reforma constitucional, ya sea parcial o ya sea general, va a estar en el debate público. Se une a nosotros, como ya lo habíamos anunciado, Alexandra Ames, politóloga, invitada también a este bloque de análisis. Alexandra, buenas noches, bienvenida. Hola, Alexandra. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, sí, ahora sí. Había un pequeño problema con el audio. Bueno, mira, justo con Carlos estamos llegando a una conclusión que ya se advertía, ¿no?, en el tramo final y durante la segunda vuelta. Definitivamente, ambos electores de ambos candidatos están pidiendo cambios. Una manera radical, a través de una asamblea constituyente, y la otra, sobre la base del modelo, pues hacer reformas sustanciales. Ahora, estamos en este problema de los resultados, que la verdad, la incertidumbre se va a prolongar por lo menos durante toda esta semana. Gane quien gane, cómo uno conquista a la otra o la otra a uno y viceversa. Es decir, cómo el que gana conquista al otro bando, porque esto es de locos. Sí, a ver, creo que es importante hablar de dos cosas. Primero, de qué tan buen perdedor o perdedora sea quien quede en segundo lugar. Y lo segundo también es qué tan buen ganador o ganadora tenemos, que tenga la suficiente inteligencia y apertura para incluir a esta persona que ha quedado en segundo lugar y no identificarla necesariamente como perdedor, sino como una segunda fuerza política que, bueno, definitivamente pues no han entrado con un gran apoyo a segunda vuelta, pero es una segunda fuerza política. Ya la mitad de la población ha optado por uno o por otro, como estamos viendo en los primeros resultados, y va a ser muy importante que quien gane pueda hacer esta convocatoria y reconocer el liderazgo que tiene esta persona que queda en segundo lugar e identificar justamente las demandas de los ciudadanos que han optado por votar por esa fuerza que no es la que eligió a la presidenta o presidente. Entonces vamos a necesitar efectivamente que se muestre esta apertura y lo veo evidentemente muy complicado en un país tan dividido y dolido, además. No solamente estamos fragmentados, sino que estamos heridos. Venimos de una crisis económica muy dura en donde la gente ha tenido que verse obligada a quebrar, digamos, sus negocios. Tenemos 180,000 fallecidos y en todos estos problemas emocionales que nos ha causado la pandemia nos hemos encrispado con el proceso electoral y salimos pues dolidos el día de hoy frente a esta situación. Has dicho heridos, has dicho dolidos. ¿Cómo salimos de ese dolor? ¿Cómo curamos esas heridas? O sea, ¿va a ser fácil, va a ser posible o vamos a estar todavía en una cama de hospital por algún tiempo? Hay dos cosas que tienen que estar en juego aquí. Primero, va a importar mucho el liderazgo y de la madurez política que demuestren ambos candidatos en estos días y demuestren el reconocimiento de los resultados y la apertura para trabajar y la necesidad, ojo, para trabajar en conjunto. Y lo segundo es, los ciudadanos no podemos seguir pensando que nuestro rol se limita a votar cada 5 años. Ya basta de eso y tenemos que estar mucho más vigilantes y ponernos ahora a trabajar en conjunto para pedirle justamente a los políticos mayores consensos, porque si no salimos, de otra manera no vamos a salir, ¿no? Pero sería bueno también revisar cómo es que llegamos a este punto, cómo es que llegamos a una elección de segunda vuelta con dos candidatos que no sacaron ni el 20%, ¿no?, de las votaciones. Y yo me pregunto si con estos cambios que se han realizado, ¿no?, esta reforma política, que en realidad son como parchecitos, en las próximas elecciones vamos a repetir, ¿no?, esta pasarela de minicandidatos, Carlos.
Sí, en ese sentido, a ver, estoy de acuerdo con Alexandra de que necesitamos, obviamente, un cambio en la actitud de los líderes. El problema es que estos líderes representan muy poco. O sea, Keiko Fujimori no representa la mitad del país, ni tampoco Pedro Castillo. O sea, son alianzas circunstanciales que los han llevado a esta definición. Ambos no suman un tercio del electorado en el país. Entonces, lamentablemente estamos ante a veces liderazgos, denominar los liderazgos puede resultar una exageración. Y nuestro problema es que entramos ante un proceso en teoría donde debería primar el diálogo, pero no tenemos organizaciones políticas válidas, donde la desafección de parte de la gente es bastante grave y donde acompañar un proceso de redemocratización en el Perú y de reconciliación que se necesita implica también organizaciones intermedias, pero la informalidad ha roto todo el tejido social en el país. O sea, no quiero ser tan pesimista, pero creo que hay que ser un poco también realista con por dónde comenzar, si la única salida constituyente que vemos la trae un outsider antisistema. Yo sí creo que efectivamente dependemos demasiado quizás de la voluntad de quien termine ganador y de la tolerancia de quien termine perdedor, ¿no? Ahora, pero claro, no hay representación claramente. A ver, desde que entraron estos dos señores, bueno, el señor y la señora, a la segunda vuelta, casi el 80% no había votado por ellos. Desde ahí ya partimos mal. Y de alguna forma esto que estamos viendo es la consecuencia de esta segunda vuelta a la que habíamos llegado. Yo imaginaba, entre el boca de urna, el conteo rápido, en fin, quien gane, que igual va a ganar pues, con un margen de 0.3, 0.2, 0.24 ganó PPK Keiko, ¿no? Uh-huh. Ya, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto va a ser mucho menor. ¿Cómo compartir agendas? Si es que eso se puede, si es que eso es posible. Es decir, si, como bien decías, Carlos, también hace un momento, el 50+1 ya no existe. No existe. No es posible, no es viable. No es que tengas que celebrar. No, tienes que llegar a acuerdos, llegar a consensos. Entonces, ¿eso es posible? Es posible ya que el rótulo general es cambio, pero uno con todo y otro a través de reformas. ¿Va a ser posible? Dejo esa respuesta pendiente porque ya vamos a la OMPE. Los primeros resultados oficiales van a salir en un momento. Está por salir en el auditorio el señor Piero Corvetto. Los votos rurales de la selva y del exterior. Uh-huh. Pero era más o menos lo que sabíamos que iba a suceder, porque las actas que están siendo procesadas en este momento son los que están más cercas a los centros de cómputo, ¿no? Correcto. Entonces, lo que falta es simplemente esperar, tener mucha paciencia. Ahora, Carlos, si hablamos que estamos hablando de el 42% de las actas, ¿cuánto podría revertir esta situación? ¿Todavía nada está dicho? Es incierto. ¿Seguimos con Carlos Meléndez? ¿Y con Alexandra Ames? Ahí está, Carlos. Ya te escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, sí. Justamente estaba revisando la contribución del electorado de la selva, que ha sido mencionado por Corvetto, al electorado en general, al padrón general de votos, ¿no? Y por ejemplo, Loreto equivale al 2.7% del padrón electoral. Pasco Ucayali equivale al 1.5%, Amazonas al 1.2%. Ahí está en juego alrededor de un 6% del electorado en general, ¿no? Rural, extranjero tienes 4%. Y extranjero tienes 4%. Ahora, pero tanto en extranjero como en zonas amazónicas, el nivel de participación en la primera vuelta había sido bien bajo, ¿no? El 22% en el caso del extranjero y si no me equivoco, 60% de participación en el caso de la selva. Entonces, depende justamente de que si los incrementos de participación, porque de acuerdo con los datos de la OMPE se ha incrementado la participación del 70 al 77%, eso ha impactado positivamente en estos bolsones electorales, tanto en la selva como en el extranjero, se va a seguir moviendo la aguja hacia uno u otro lado de las preferencias, ¿no?
Bueno, importante este primer adelanto. A diferencia de la primera vuelta, pues los datos han sido al 42%. En la primera vuelta fue un aproximado del 20% que salieron. Además, claro, hay que contar a dos. Vamos a regresar con el análisis también de Alexandra Ames, pero antes nos tenemos que ir a el local de Fuerza Popular en el Cercado de Lima. Senia Martínez y Pedro Goñi están allí y tienen un reporte de la situación a esta hora en Paseo Colón. Senia, adelante. Buenas noches. Buenas noches, en directo, júbilo, algarabía entre los simpatizantes de Fuerza Popular que en estos momentos se encuentran celebrando los resultados del conteo de la OMP, a poco más del 40% a esta hora de la noche al frente del local. Justamente conocer los resultados oficiales, hubo un silencio sepulcral en esta parte. Ustedes recordarán en el enlace anterior todo era una fiesta, pero después de conocer los datos oficiales, esto se convirtió en un silencio sepulcral. Nadie hablaba, es más, se fueron las bandas también y bueno, la gente ha vuelto a tomar un buen respiro ya con las declaraciones del señor Castillo. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, Pedro Castillo tiene razón en algo, ¿no? Falta el voto rural. Y Alexandra, el mapa, ¿no?, que arroja este conteo rápido nos muestra un Perú, ¿no?, que en la mayoría de las regiones, en la sierra, pues ha apostado por la candidatura de Castillo. Por ahí podría venir una ola bastante fuerte que lo coloque en otra posición, no en un segundo lugar, en un primer lugar, siempre manteniendo estas diferencias tan estrechas. Sí, efectivamente, ya en los días anteriores al día de hoy se había comentado, ¿no?, de la importancia de tomar estos primeros resultados con mucha calma y que probablemente iban a haber diferencias respecto al flash, respecto al conteo rápido, porque está todo muy ajustado, ¿no? Y evidentemente, pues los territorios que están más alejados de estos centros de cómputo de la OMP, pues son precisamente territorios que tienen una mayoría o una gran aceptación hacia Pedro Castillo. Entonces, evidentemente, esto se puede revertir todavía. Es importante que no canten victoria. Por ahí veo algunos políticos que ya están tuiteando, dando por entendido o asumido que Keiko Fujimori estaría teniendo la tendencia para ganar. Mucho cuidado con esto porque podría ser bastante irresponsable si es que mañana vemos más bien que los resultados empiezan a cambiar. Y sobre todo, además, a ver, de no adelantarse a situaciones que desconocemos, no alimentar estas expectativas en una población que después podría gritar fraude, ¿no? Creo que ese sería el mensaje. Evidentemente, mira, si hay algo que hemos podido conquistar en toda esta debilidad, la institución democrática que tenemos, lo único mínimo indispensable que hemos podido conquistar es la legitimidad de un proceso electoral. Y hoy, lamentablemente, ha estado en cuestión en estos últimos días por simpatizantes de un lado o de otro. Y no puede ser, pues, que no demostremos la suficiente madurez ciudadana, cívica, política, de reconocer los resultados, nos guste o no. Pero es justamente la responsabilidad de los líderes que ya se están empezando a pronunciar que podría, pues, de alguna manera asustar o confundir más a la ciudadanía respecto a estos resultados. Es muy importante que reconozcamos que esto no representa el sentir del territorio nacional y tenemos que ir esperando cómo van llegando las actas del extranjero, de la zona rural, de la Amazonía, como bien ha dicho Piero Corbeto. Así es, Alexandra. Ahora, la viabilidad del país en sí misma, Carlos, los resultados del Congreso, que viene bien recordarlos, nos ponen sobre la mesa, una vez más, que ninguno de los dos, gane quien gane, va a tener mayorías. Pueden mostrar adhesiones, pero entiendo que, Mabel, Jaime, si me permites, vamos a dejar en pausa la pregunta y la respuesta. Vamos con Cristian Sotomayor Atacabamba. Adelante, Cristian. Compañeros, acaba de salir Pedro Castillo del local de campaña. Se está movilizando en una camioneta Nissan ASM 706, es la camioneta